Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 23 de noviembre, hoy celebramos la memoria libre de San Clemente I, Papa y Mártir. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les dijo: esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto va a suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el fin no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy martes 23 de noviembre. Les recuerdo, hoy celebramos la memoria libre de San Clemente I, Papa y Mártir. Y antes de iniciar con la parte del Evangelio que hemos escuchado hoy, quiero hacer lectura de lo que nos dice la revista litúrgica acerca de este grande santo. San Clemente I fue el tercer sucesor de San Pedro. Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Fue el tercer sucesor de San Pedro y gobernó a la iglesia desde el año 93 hasta el año 101. Escribió una carta a los Corintios, que es el documento papal más antiguo que se conoce, después de las cartas de San Pedro. Fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de Rusia, y condenado a trabajos forzados. Un día las autoridades le exigieron que adorara a Júpiter. Él dijo que no, que adoraba únicamente al Dios verdadero. Entonces fue arrojado al mar. Que por la intercesión de San Clemente I, Papa y Mártir, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este martes, mis hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas, tomado del capítulo 21, versículo del 5 hasta el 11. Estos versículos los podemos dividir en dos grandes partes. Primero, el discurso sobre la ruina de Jerusalén, y después nos va a hablar a nosotros el Señor de las señales precursoras o los acontecimientos finales, o lo que llamaríamos nosotros la escatología, que es la doctrina de las últimas cosas. Vamos a centrarnos en los primeros versículos, del 5 al 7. Y vea qué interesante esto, porque nuestro Señor Jesucristo, por segunda vez, va a hablar de la ruina de Jerusalén. Vea que si nosotros ponemos nuestra mirada en San Lucas capítulo 19, versículo 41 en adelante, el Señor Jesucristo hace una lamentación sobre Jerusalén, la ciudad santa,
Y el mismo Señor y Salvador Jesucristo había dicho: vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te cercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. El Señor llora, se lamenta sobre Jerusalén. Hoy vemos por segunda vez que el Señor Jesús se va a lamentar, pero esta vez sobre el templo. Nos dice a nosotros que algunos, tal vez iban con Jesús, algunos discípulos, algunos hablaban del templo con T mayúscula, como estaba adornado, lleno de bellas piedras y ofrendas votivas. Y entonces el Señor y Salvador Jesucristo lanza esa profecía o ese lamento en forma de profecía. Dice el Señor: de esto que ven, es decir, del templo con sus bellezas, sus adornos, las ofrendas y todo lo que tenía. Recordemos que el rey Herodes, por ganarse el corazón del pueblo judío, entonces había iniciado como una clase de reconstrucción de este templo y lo había adornado lo más bello que se hubiese podido hacer, tanto que la gente pues se sentía orgullosa, y cómo no hacerlo, de este lugar, que era el lugar donde verdaderamente para los judíos residía la presencia de Dios. Pero el Señor nos va a enseñar de que todas las instituciones humanas son pasajeras, todos los lugares son pasajeros. El Señor Jesucristo va a decir: de esto que ven del templo, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Vea qué interesante esto, piedra sobre piedra. Ya lo había dicho el Señor, como se los leí en San Lucas 19, versículo 44 en adelante. Y entonces las personas le preguntan al Señor: Maestro, ¿y cuándo sucederá eso? Nosotros lo conocemos, lo sabemos, la historia universal nos lo enseña. En el año 70, siendo Vespasiano emperador de Roma y su hijo Tito siendo una de las personas que comandaban el ejército romano, frente a un alza que hicieron algunos judíos, entonces para aplacar esa alza en armas que son los judíos, entonces incursionaron en la ciudad santa, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Recordemos, Vespasiano y Tito, sobre todo Tito, que era el que iba comandando este ejército romano. Ya después de que muere Vespasiano, un año después de esto, entonces Tito es el emperador, el futuro emperador de Roma. En el año 70 después de Cristo se cumple esta profecía. Entonces algunos dirán: Padre, lo que pasa es de que el Evangelio de San Lucas fue escrito más o menos sobre el año 80 después de Cristo. 10 años después de que había sido destruido Jerusalén, el templo, y los judíos habían salido, esa diáspora masiva, habían salido por miedo a la muerte. Entonces, pues Lucas sencillamente narra estos acontecimientos. Bueno, lo podemos decir de esa manera. Sin embargo, sabemos que Jesús es Dios y el Señor pues sabía lo que iba a suceder, y el Señor Jesucristo lo dice como una bella profecía durante 3 veces. Ya después vamos a ver el asedio de Jerusalén al final de este capítulo 21, cómo el Señor por tercera vez se va a lamentar sobre Jerusalén. Aquí es la segunda vez en que el Señor se lamente. Le preguntan: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿O cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Y viene la segunda parte de esta meditación. Aquí el Señor inicia con un lenguaje escatológico, escatón, los acontecimientos finales, las doctrinas de las cosas últimas. Y el Señor nos va a pedir que nos mantengamos vigilantes, nos va a pedir el Señor que pidamos también sabiduría para poder entender todo esto que se avecina. Vea qué interesante. Lo primero que el Señor dice o nos da es un consejo. El Señor dice: miren, no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, el tiempo está cerca.
Es interesante ver en la historia del mundo cuántas personas han dicho, no, es que yo soy el Mesías, yo soy, y hay gente que se atreve hasta a adorar a esas personas que dicen que son el Señor Jesús en su segunda venida. Yo hace poquito escuché por ahí una persona que había fundado una secta que no vale la pena nombrar, pero este hombre decía, no, es que yo soy Jesús, he venido por segunda vez, yo abolí el pecado y por lo tanto todo es permitido. Y entonces el número 666, que era el número de la bestia, es el número de los benditos. Y gente, yo conocí un señor en la mano y en el cuello marcado con el 666, que porque era el número de la bendición, que porque ya había este hombre abolido el pecado y que él era Jesús. Ahí está que se murió y absolutamente nada pasó. Y el Señor Jesucristo nos dice, no se dejen engañar, porque muchos vendrán usurpando mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida del Señor sí es en serio, pero no es inminente como nosotros la esperamos. Ya quisiéramos nosotros que el Señor viniera mañana, y la Iglesia Católica, ya lo vamos a ver el próximo domingo, cómo iniciamos nosotros ese tiempo litúrgico de Adviento, que es un tiempo de espera, esperando la venida de nuestro Señor. Y la Iglesia Católica clama verdaderamente y espera siempre esta segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, lo que el Señor nos dice es, no se dejen engañar. Tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener discernimiento, tenemos que mantenernos siempre vigilantes, es lo que nos dice nuestro Señor. Sin embargo, el Señor dice, no les sigan. Vea qué consejo. Uno, no se dejen engañar. Dos, no les sigan. Y nos va a dar el Señor a nosotros como unos signos para que nosotros lo entendamos y lo tengamos en cuenta. Dice el Señor, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren. Entonces algunos dirán, en este mundo contemporáneo hay guerras y hay revoluciones por todo lado. Porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Vea qué interesante, no es inmediato. Si es en serio, solamente que no es inmediato. No es inmediato, dice el Señor. Entonces les dijo, escuchen, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta, nación contra nación y reino contra reino. Algunos dirán, Padre, pero es que eso ya se está presentando. Bueno, perfecto. Habrá grandes terremotos. Algunos dirán, Padre, pero en este mundo contemporáneo que está tan tecnológico, tecnificado, donde está conectado, entonces nos enteramos que hay terremotos aquí, que hay terremotos allá. Dicen algunos, peste, Padre, pero qué peste más grande que este COVID-19 que nos tiene ya confinados desde el año 2020 y que cada vez se pone como aún peor. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Vea que el Señor Jesucristo dice, y habrá hambre en diversos lugares. Entonces, ahí es donde entran algunos mensajes privados que el Señor, a través de la Santísima Virgen, algunas personas, están dando, donde dicen, la venida del Señor es inminente, está cerca la venida del Señor, ya se han cumplido algunos signos que el Señor nos ha dicho, lo último que falta es el hambre mundial. Y algunos dicen, viene un hambre mundial. La Santísima Virgen María está diciendo, corran al campo, busquen el campo, inviertan en el campo, hagan refugios, busquen donde puedan sembrar ustedes algo de comida, porque viene un hambre mundial. Y si ustedes se ponen a ver la televisión, las grandes noticias y las grandes redes sociales, el mundo también está hablando de un hambre mundial. Entonces, mis hermanos, vemos que todos esos signos se han ido cumpliendo a cabalidad y tenemos que estar nosotros muy, pero muy pendientes porque la venida del Señor está inminente. No podemos decir, viene aquí, viene allá, tal fecha, en tal lugar. Bueno, tenemos que esperar lo que nos enseña la Santísima Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica nos enseña siempre a esperar al Señor, pero no tenemos que llenarnos de miedo, no tenemos que llenarnos de temor, no tenemos que llenarnos de zozobra. Al contrario, tenemos que llenarnos de alegría, porque yo no comparto con algunos hermanos que hablan escatológicamente, pero cuando hablan, entonces la gente queda llena de miedo, queda llena de temor, y se nos olvida lo que dice Filipenses 4:4. El Señor viene pronto, pero dice, alégrese, os lo repito, alégrese,
porque el Señor Jesucristo viene. Entonces, en lugar de llenarnos de miedo, de temor, y hay gente que hace cosas terribles que no vale la pena nombrar por ese miedo, esa zozobra, ese temor. No, tenemos que llenarnos de alegría y tenemos que correr a los pies de Cristo, confesar nuestro pecado, vivir los sacramentos y estar siempre en oración esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, después de que nos dice que viene la peste del hambre, en diversos lugares también dice, habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Así que con mucha fe esperemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el próximo domingo hagamos nosotros, mis hermanos, como un acto personal donde nosotros mismos nos prometamos, si podemos decirlo así, a vivir verdaderamente ese tiempo de Adviento, ese tiempo de espera, a prepararnos verdaderamente bajo el sacramento de la reconciliación, bajo el sacramento de la Eucaristía, con el rezo del rosario, nuestra oración personal, nuestros ayunos, nuestras vigilias, nuestra oración, preparar nuestro corazón para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te alabamos, Señor del universo y de la historia, porque estás presente en nosotros y en nuestro mundo, en nuestras esperanzas y temores, en nuestros éxitos y fracasos. Ayúdanos para que caminando en la esperanza de la nueva tierra, alcancemos el nuevo cielo en que habita tu justicia. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy martes 23 de noviembre, día en que celebramos la memoria libre de San Clemente I, Papa y Mártir. Recordemos, hermanos, y ojalá que leamos Filipenses 4:4. Estén alegres, os lo repito, estén alegres porque el Señor viene pronto. Que nuestro corazón se llene de alegría porque próximamente viene nuestra liberación. Mis hermanos, antes de irme, les recuerdo por favor que se suscriban a mi canal oficial Padre Bernardo Moncada. Suscríbase, dele like a los videos y compártalos con sus familiares y con sus amigos. También les recuerdo que tengo un segundo canal, que es el canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos construyendo la granja La Inmaculada, que va a servir como un refugio fiel, que va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y para alcohólicos. Así que apoyen esta obra suscribiéndose también a este hermoso canal. También les recuerdo que al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse. Cuando usted oprime ese botón se abre una ventana con 3 posibilidades. La primera se llama siembra, la segunda cosecha y la tercera misionero. Usted se une con una ofrenda en cualquiera de estas 3 y así me ayuda a continuar con esta obra de evangelización. Por este año hemos parado un poco en los congresos virtuales, pero si Dios lo permite, a partir del próximo año de febrero, continuaremos con ese congreso mensual ofrecido por todos y cada uno de ustedes. Pero por ahora, mis hermanos, les pido únanse como miembros activos de este hermoso canal. También les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, que estamos sacando nuestro pañuelito del bolsillo, el pañuelo rojo, y batiéndolo delante de ustedes, diciéndoles, por favor, únanse, apóyenos con una ofrenda voluntaria. Esta ofrenda se utiliza para poder extender el reino de Dios a través de estos medios de comunicación y para la construcción de nuestra hermosa granja, La Inmaculada. Hemos avanzado un 30, un 40%, todavía falta un gran camino por recorrer, pero necesito que usted se una a este sueño de evangelización y de caridad, extendiéndonos una ofrenda voluntaria a las cuentas que aparecen en pantalla. Ahí también les propongo el PayPal,
para hacer pagos y hacer donaciones, y también les propongo un número en Colombia que se llama Nequi, donde ustedes pueden hacer los pagos y las donaciones. Y por último les recuerdo que ya salió al mercado nuestro libro El Santo Rosario en imágenes bíblico y meditado. Ustedes pueden contactarse con los números telefónicos que aparecen en pantalla, pueden contactarse, mis hermanos, con los correos para que nosotros les digamos cómo pueden adquirir este hermoso libro. Es un libro que les va a servir a ustedes no solamente para crecer espiritualmente con el rezo del Santo Rosario, sino bíblicamente, porque tiene más de 225 citas bíblicas para todos y cada uno de ustedes. Así que por favor, comuníquense ya y adquieran este hermoso libro de El Santo Rosario en imágenes bíblico y meditado. No siendo más, mis hermanos, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.